Hola chicas y chicos, bienvenidos a la conferencia Diseñando Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con Tecnologías. En esta conferencia vamos a ser bien prácticos y vamos a ver los pasos necesarios para construir y diseñar un ambiente de aprendizaje, pero no un ambiente de aprendizaje clásico, sino un ambiente de aprendizaje enriquecido con tecnologías, es decir, un ambiente de aprendizaje que ya traiga características que sean adaptables a las nuevas formas de aprender, ya lo que necesita la generación .NET para un proceso de enseñanza-aprendizaje más significativo, más eficiente. Vamos a recapitular algunas cosas. A lo largo de todo el curso hemos visto muchos materiales y estos materiales que de repente les pueden haber parecido un poco abrumadores, es para que ustedes tuvieran como todo el background, la información general que nos permita desembocar en el tema que nos ocupa, que es pasar de la teoría a la práctica en lo que respecta a la construcción de ambientes de aprendizaje. Y en ese sentido, recapitulemos algunas cosas importantes que hemos aprendido. Uno, hemos aprendido algo muy importante. Es que nuestros alumnos son otros. Conocer sus nuevas características, conocer su entorno, conocer cómo se relacionan con las nuevas tecnologías, nos da pistas para poder conocer sus formas de aprender. Otra cosa que hemos aprendido es que los docentes tenemos que cambiar, que en general el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser reconstruido. Tenemos nuevos alumnos que son lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto tenemos que poner al servicio de sus capacidades de aprendizaje nuestras habilidades docentes y en general todo el proceso. También hemos aprendido que las tecnologías son un vehículo importante, básico, para este cambio que hay que hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, algo muy importante es que las tecnologías no constituyen un fin en sí mismas. Y lo hemos visto, ¿se acuerdan el video de las tablas de multiplicar? Es decir, las tecnologías son un vehículo, no son el fin. Lo que define la enseñanza del siglo XXI, o al menos de estos primeros años del siglo XXI, es el paradigma cognitivo, es el concepto del cual partimos para nuestra docencia y no el uso indiscriminado de las tecnologías. Recordemos también algo importante para poder ya entrar en materia en este tema, que un ambiente de aprendizaje es el espacio en que se gestionan, adquieren, transforman, diseminan y aplican los conocimientos. Es decir, es el espacio en que se adquieren las competencias. Un ambiente de aprendizaje puede referirse a toda una unidad didáctica o asignatura, o puede referirse a un tema específico de una asignatura, o puede referirse a una clase, o puede referirse a una actividad. Un ambiente de aprendizaje es un espacio de adquisición de competencias, de gestión, adquisición, transformación, diseminación y aplicación de conocimientos. Entonces la pregunta que viene es ¿cómo construimos un ambiente de aprendizaje? Y es importante que sepamos que no hay recetas o que no hay recetas únicas. El ambiente de aprendizaje va a depender mucho de cuán creativos somos. Sin embargo, vamos a conversar acerca de determinados ejes que sí nos pueden guiar en la construcción de un ambiente de aprendizaje. Y ellos son los ejes organizativo, cognitivo, pedagógico, tecnológico, social y evaluativo. Vamos a ver cada uno de ellos con calma. Y el primer paso es el eje organizativo. Es el eje de los objetivos pedagógicos. Es el eje de las competencias a desarrollar. Es el eje donde nosotros lo primero que nos tenemos que preguntar cuando vamos a construir un ambiente de aprendizaje es ¿qué quiero lograr que mis alumnos sepan,
o qué quiero lograr que mis alumnos sepan hacer. No es lo mismo un ambiente de aprendizaje que yo diseñe porque yo quiero que mis alumnos conozcan la historia de la bicicleta a un ambiente de aprendizaje que yo diseñe porque yo quiero que mis alumnos sepan, aprendan a montar bicicleta. Son ambientes de aprendizaje totalmente diferentes porque están buscando competencias diferentes. En el primero, las competencias son de muy bajo nivel taxonómico. Me interesa que puedan explicar la historia de la bicicleta. En el segundo, es una competencia de un alto nivel taxonómico porque tienen que tener la habilidad de saber montar bicicleta. Y saber montar bicicleta en las calles, con tráfico, etcétera. En este eje organizativo también nos tenemos que preguntar qué engranaje tienen esto que queremos desarrollar a nuestros alumnos, estas competencias a desarrollar con el currículum en general, es decir, con la asignatura, la unidad didáctica o con todo un programa de estudios. Siempre tiene que estar alineado lo que nosotros queremos que aprendan específico a través de un ambiente de aprendizaje con las competencias generales a desarrollar tanto en nuestra unidad didáctica o asignatura como en todo el programa de estudios. ¿Cómo se conectan estos objetivos pedagógicos con el currículum en general? En este eje organizativo también tenemos que tener en cuenta cuántas horas de dedicación promedio van a ser necesarias para que mis alumnos adquieran las competencias previstas. No van a ser necesarias las mismas horas para que aprendan la historia de la bicicleta que las horas que necesitan para aprender a montar bicicleta. Entonces también las horas tenemos que ser capaces de poderlas calcular con respecto a esas competencias que queremos desarrollar. Y finalmente en este eje organizativo también tenemos que tener otra variable en cuenta en qué modalidad vamos a trabajar. Vamos a trabajar presencial, vamos a trabajar virtual, vamos a trabajar ubicuo, vamos a trabajar multimodal, que quiere decir un poco de todo. En fin, estos serían como los primeros, las primeras preguntas que hay que hacerse, como los pasos organizativos necesarios para trabajar un ambiente de aprendizaje. Dicho lo anterior, también debemos tener presente en este eje organizativo quiénes son nuestros alumnos, qué características tienen. No es lo mismo desarrollar un ambiente de aprendizaje para el aprendizaje de las matemáticas en primaria que para bioestadística en un posgrado. No es lo mismo desarrollar un ambiente de aprendizaje para niños que para adultos. No es lo mismo desarrollar un nivel de aprendizaje en posgrado que en pregrado. Tenemos que saber quiénes son estos alumnos, qué características tienen, cuáles son sus inquietudes, la forma en que aprenden. Recuerden todo lo que hemos aprendido, los estilos de aprendizaje y las nuevas formas de aprender de la generación .NET. ¿Qué los motiva? ¿En qué son buenos? ¿Qué carencias tienen? ¿Qué podemos hacer? Todo esto conforma el primer eje o eje organizativo para construir un ambiente de aprendizaje. Luego, un segundo eje es el eje cognitivo. Ya sabemos qué queremos que los alumnos aprendan o aprendan a hacer. Entonces tenemos que nosotros que ser capaces de localizar o construir toda la información necesaria para poder cumplir esos objetivos pedagógicos. Es decir, a modo de preguntas, buenas preguntas para el eje cognitivo sería: ¿qué materiales tengo disponibles o tienen mis colegas disponibles que pueden compartir conmigo? ¿O qué materiales puedo localizar en internet? ¿Existen bancos de materiales que me puedan servir? La biblioteca, en internet. ¿Existen MOOC? ¿Existen recursos abiertos sobre el tema? En fin, una búsqueda importante de información necesaria, básica, para cumplir esos objetivos pedagógicos. Y ahí viene una competencia importante de los docentes, porque en el mare magnum de información en que nosotros nos vemos envueltos, tenemos que ser capaces de buscar la buena información. Y variada, no podemos, todos nuestros cursos, todo nuestro ambiente de aprendizaje siempre hay profes que llevan 20 años dando la misma asignatura con los mismos contenidos, con los mismos materiales, con la cantidad de información disponible que existe. Luego viene el eje uno de los más importantes de todo, que es el eje pedagógico. Es decir, ya yo sé que quiero que aprendan
cuántas horas le tienen que dedicar, qué tienen que saber, etcétera. Tengo toda la información, pero ahora yo tengo que ser capaz, y aquí es donde viene la creatividad. Esto es lo que no se enseña en una clase. Aquí es donde viene nuestra alma de docente, nuestra experiencia docente, nuestra vocación en traducir en términos pedagógicos las instrucciones para el aprendizaje. Cómo yo soy capaz de convertir en actividades. Este es el momento del diseño instruccional y este es el momento donde decíamos que nosotros como docentes tenemos que ser capaces de hacer diseño instruccional de buenas actividades para la modalidad que se trate. Es decir, tenemos que ser diseñadores instruccionales multimodales. ¿Qué métodos pedagógicos conozco que me puedan ayudar a planificar actividades que posibiliten la adquisición de las competencias? Esa es nuestra labor docente, conocer métodos pedagógicos. He explorado en internet lo suficiente sobre pedagogía, conozco estrategias didácticas, cuáles me pueden servir. Es importante aquí porque hay una gran parte de alumnos que ya hicieron el curso de estrategias didácticas, entonces ya van a tener toda una gama de estrategias didácticas que van a poder aplicar en este eje pedagógico. A los alumnos que están tomando en este curso sin haber tomado el curso de estrategias didácticas, sepan que en aquel curso podrán encontrar un compendio de métodos y técnicas que los van a apoyar muchísimo en este rubro, en cómo construir actividades de aprendizaje. Es decir, el eje pedagógico es traduzca lo que usted quiere que sus alumnos aprendan en instrucciones para el aprendizaje. Miren, este curso, en cada tema usted tiene para aprender, para lograr estas competencias, para aprender esto usted debe hacer 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones precisas y concretas. Y dentro de ese 1 vuelve a tener, para lograr ese 1 debe hacer 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones precisas a los alumnos de lo que deben hacer. Luego viene otro eje que además es básico, porque estamos hasta aquí, podemos hablar de ambientes de aprendizaje clásicos. Ahora, un ambiente de aprendizaje enriquecido con tecnología tiene que pasar fundamentalmente por este cuarto eje, que es el eje tecnológico. Le da el apellido al ambiente de aprendizaje enriquecido con tecnologías. Sin embargo, fíjense que estamos hablando de tecnologías después de la pedagogía. Primero es qué tienen que saber o saber hacer, a través de qué técnicas pedagógicas vamos a instruirlos a ese saber y a ese saber hacer, con qué base cognitiva vamos a instruirlos a ese saber y saber hacer. Y ahora viene el momento en que nosotros debemos localizar las tecnologías que puedan apoyar, enriquecer, como bien se dice, ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnologías, también con el propósito de cumplir los objetivos pedagógicos. Y en este caso una buena pregunta es, ¿qué tecnologías conozco? ¿Qué otras tecnologías puedo localizar? ¿Existen bancos de tecnologías disponibles que me puedan servir? Por ejemplo, en medicina hay muchísimo. En todas las disciplinas hay muchísimas tecnologías, objetos de aprendizaje ya desarrollados, recursos abiertos sobre el tema, etcétera. Entonces, en este eje tecnológico se trata de buscar todos esos insumos tecnológicos o desarrollarlos nosotros que nos permitan estas actividades que elaboramos o estos pasos pedagógicos que elaboramos en el eje anterior, enriquecernos con tecnologías. Luego viene otro eje básico, que es el eje social. En el mundo de las redes sociales, en el mundo del Facebook, en estos nuevos alumnos totalmente interconectados, nosotros tenemos que ser capaces de propiciar la conformación de nuestro grupo, de fomentar un ambiente colectivo de trabajo, de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje cooperativo, de crear redes, comunidades de aprendizaje. Nosotros tenemos que ser capaces en estas actividades que nosotros diseñamos y estas actividades que enriquecemos con tecnología, tenemos que situarlas en las vivencias cotidianas de nuestros estudiantes. Por eso es importante saber qué tipo de estudiantes tenemos.
y sobre todo buscarle aplicación en situaciones reales. Por ejemplo, ustedes en el curso van a aplicar el ambiente de aprendizaje en sus alumnos. Es importante contextualizar siempre lo aprendido en la realidad. Y una buena manera de siempre mantener este eje social es decir, ¿cómo puedo diseñar actividades que propicien el aprendizaje en grupo? ¿Cómo puedo relacionar el aprendizaje en grupo con las tecnologías y con los objetivos pedagógicos? ¿Cómo puedo integrar en estas actividades que yo diseñe situaciones reales del entorno de mis estudiantes? Y finalmente el último eje que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir ambientes de aprendizaje es el eje evaluativo. Este eje tenemos que ser capaces de buscar y aplicar técnicas evaluativas. Y fíjense, y aquí es algo importante, nunca apostarle a una única evaluación. Miren también este curso como ejemplo. Ustedes tienen muchísimas evaluaciones a lo largo del curso, que además de llevarlos a ritmo, hacen que ustedes vayan tomando seriedad y aprendiendo en cada momento. Y no es lo mismo un curso totalmente plano y apostarle a la evaluación al final. Pero también tenemos que ser capaces de encontrar evaluación que potencien las características individuales, pero que también potencien las características de grupo. Si hacemos muchas actividades y evaluamos en grupo, perdemos lo individual. Si hacemos muchas actividades individuales, perdemos lo colectivo. Hay que ser capaces de lograr un equilibrio entre las dos cosas y sobre todo de integrar la evaluación y el propio error en la evaluación, el equivocarse en la evaluación como pilares del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos no pueden tener miedo a equivocarse, no importa que se equivoque, tienen que tener oportunidades de que de ese error aprendan. Y una cosa básica, la evaluación no puede ser un espacio que limite la creatividad. Por el contrario, tiene que darle alas a la reflexión y al pensamiento creativo. Y en el eje evaluativo hay una serie de preguntas que valdría la pena hacerse. Por ejemplo, ¿cómo puedo medir lo aprendido? Si lo que el alumno tenía que aprender era la historia de la bicicleta, yo le puedo hacer un examen o pedirle una cronología de la bicicleta. Sin embargo, si el alumno lo que tenía que aprender era montar bicicleta, no me sirve de nada pedirle la cronología de la bicicleta, la historia de la bicicleta. El examen es, o la forma de evaluar al alumno es que monte bicicleta en una situación compleja de tráfico, por ejemplo. Y es la manera de alinear la evaluación con las competencias. Porque muchas veces queremos que aprendan a montar bicicleta, pero evaluamos no al aprender a montar bicicleta, evaluamos la historia de la bicicleta. Y no hay una alineación entre las competencias o los objetivos pedagógicos que estamos buscando y la evaluación. Esto es básico. Bueno, es importante señalar que el orden entre estos ejes no es necesariamente lineal. Yo puedo, por ejemplo, tener bien definido el eje cognitivo y pedagógico y cuando empiezo a trabajar el eje tecnológico me doy cuenta de nuevas cosas y me lleva a reestructurar actividades, etc. Construir un ambiente de aprendizaje es un ir y venir entre estos ejes y es un ir y venir sucesivo. Es algo muy importante que esta guía de preguntas que le estamos haciendo se las hagan siempre cuando terminen de construir un ambiente de aprendizaje. Es decir, ustedes hagan su ambiente de aprendizaje para un tema, para una unidad didáctica, para una clase, para una competencia específica, etc. Y cuando terminen de construirlo, revisen cada uno de los ejes, háganse estas preguntas y vean si realmente han sido capaces de integrar toda esta propuesta en un mismo ambiente de aprendizaje. Estoy seguro que cada vez lo van a ir haciendo mejor. Bueno, en este tema vamos a dedicar el resto de las horas a practicar, hacer ambientes de aprendizaje. Primero vamos a hacer una experiencia de trabajo en equipo y esto les va a posibilitar enriquecer con los criterios colectivos el método de trabajo. Como les decía, no hay un método único, no hay una varita mágica que nos diga cómo hago un ambiente de aprendizaje. No, realmente se necesita mucha creatividad. Después en este tema van a hacer un intento individual
De algo sí estamos seguros de que vamos a aprender mucho todos juntos en este tema, pues como ustedes saben mejor que yo, la práctica es el mejor aliado del aprendizaje. Así que buena suerte, chicos, construyendo ambientes de aprendizaje, y saben que cuentan con nosotros para, por supuesto, apoyarlos en todo lo que los necesiten. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo más adelante en el curso.